está marcado. ¿No? ¿Y qué es otra? Depuración de creatinina. Esa depuración de creatinina nos va a dar una medida indirecta, porque no es directa. Una medida indirecta, porque la creatinina es un marcador endógeno que nosotros generamos, pero que tiene algunas variaciones a nivel del metabolismo. Entonces, tampoco nos da una medida exacta, precisa de la función renal. ¿Qué es lo que sí nos da la función exacta y precisa? Cuando hacemos aclaramiento con inulina. Pero eso es lo que no utilizamos porque es caro y bueno, pero lo más económico, lo más accesible para todos es medir creatinina, como está ahí marcado, ¿no? Y depuración de creatinina. Entonces, en base a eso, de manera universal, la tasa de filtración glomerular, por lo que se calcula la depuración de creatinina, es un marcador de función renal, ya sea en personas sanas, en personas que tienen principalmente enfermedad renal crónica. Está aceptado como el mejor índice de función renal, la tasa de filtración glomerular, que sería GFR. Obviamente esa tasa de filtración glomerular va a variar la tonalidad, al sexo, al aspecto corporal, al tamaño de las personas, los físicos. Y obviamente también va a variar de acuerdo al día, a nuestro metabolismo, a lo que ingerimos, hacemos ejercicio, ¿no? Es variable. Generalmente la caída de la tasa de filtración glomerular precede al aumento de creatinina, que es lo que vamos a ver, o precede el inicio del desarrollo de una enfermedad crónica. La tasa de filtración cae y nadie tiene manifestaciones, no se sabe todavía si tenemos enfermedad renal crónica. Va a llegar un punto, en el tema que vamos a hablar, a partir del cual sí se va a expresar la enfermedad renal crónica. Si la caída de esa tasa de filtración glomerular es persistente, estaríamos en un contexto de CKD, que es una enfermedad renal crónica. Pero si esta caída de la tasa de filtración glomerular es aguda, es abrupta de un momento a otro, estamos dentro de un contexto de lesión renal aguda, que es el aquí. Ustedes me dirán, pero ¿por qué doctor a partir de 60? Porque cuando define la enfermedad renal crónica te dice cuando hay una caída de la tasa de filtración menor de 60. Si debajo de 60 se ha encontrado que todas las personas que tienen una función renal, debajo de 60 mililitros por minuto, por 72 metros cuadrados, van a estar asociados con mayores complicaciones de tipo cardiovascular. A partir de 60. Y ustedes pueden empezar. ¿Cuánto es la tasa normal de filtración glomerular? 124,26. Una serie ahí de literaturas estándares, ¿no? 124, 121. 90, 110. Nosotros en clase, en esta clase vamos a manejar en este marco. Probablemente cuando hagamos homeopatía diabética, van a ver el texto donde como la clase varía un poco también su clase. Pues es aproximadamente entre 120 y 130 mililitros. Y ustedes aprecian, tanto está dividido en varones y mujeres, que esa tasa de filtración a lo largo de los años, principalmente a partir de los 40 años, empieza a tener una caída de manera progresiva. Ya que tasa baja, también ahí van a encontrar diferentes. Hay algunos que te dicen 0,7 mililitros por minuto por año. Y otros que dicen hasta 0,8. Por ahí de repente alguno va a decir, pero yo revisé y encontré que dice 0,7. Pero el punto es que no va a pasar del 1. Entonces la tasa de filtración glomerular, la vida normal, a partir de los 40 años, es de 0,7 y 0,8 mililitros por minuto por año. A pesar de que hay esa caída, si tomamos el percentil bajo, ninguno, bueno, por ejemplo el caso de las mujeres, pero por encima de los 75 años. Esas líneas no las he tomado de manera arbitraria. Es la esperanza de vida a nivel de Perú. En los hombres, miren, 75 años de nuestra esperanza de vida, y en las mujeres casi es 80 años. ¿Sí? Pero a pesar de eso, ustedes pueden apreciar que la tasa de filtración glomerular se mantiene por encima de 60. ¿Sí? Por lo que he trazado esas líneas rojas. Pero no son personas sanas.
sin enfermedades. ¿Qué enfermedades son las que afectan más al riñón? Diabetes. Diabetes, la obesidad, Hipertensión. la dislipidemia. Los que fuman, ¿no? También tienen enfermedades. Los que comen salado en forma calma, también, ¿no? Y ahí va. La tasa de filtración varía a lo largo del día. Ustedes pueden apreciar, cuando una persona está durmiendo en el lapso de 4 a 6 de la mañana, nuestra tasa de filtración está realmente en 90. Desayunamos, hay un pico, aumenta la tasa de filtración. Cuando hicimos la clase de histofisiología, vimos algún cuadrito donde incluso aumentaba los flujos sanguíneos, renal, si es que el paciente ingiere alimentos. Se compararon a aquellos que estaban en ayuno durante el lapso de 10 horas, compararon con los que ingirieron, incluso hubo una diferencia entre los que eran obesos, ¿no? Los que tenían un índice de masa de 36, versus aquellos que tenían índice de masa de 22. A mediodía nuevamente hay un repunte, ¿no?, de la tasa de filtración biliar, y hacia la noche también. ¿No les llama la atención esos picos? Sí. Llama la atención. ¿Qué es lo que medimos usualmente nosotros cuando estamos en el hospital? En el consultorio, ustedes como van a observar en el piso de medicina. Vamos a pedir creatinina y tasa de filtración, le vamos a decir al paciente que tenga su filtración. Probablemente tengamos el valor basal, porque todo lo que es la creatina que tomamos en ayunas refleja el estado basal de cada uno de los pacientes que vayamos a ver. Pero imagínense medir la tasa de filtración en un estado dinámico, digamos, estimulando ese riñón. ¿Cómo podemos estimular al riñón para que aumente la tasa de filtración biliar? Con una sobrecarga de proteínas. Por ejemplo, ¿cuánto es lo normal en proteínas en nuestra dieta? ¿Cuánto debe ser normal? De 0,6 a 0,8 gramos por kilo por día. Para generar ese tipo de carga o ese tipo de estímulo a nivel del riñón, para que nuestra tasa de filtración suba de rango de 90 hasta 120 o de 90 hasta 140 o por encima de 140, deberíamos dar una carga hiperproteica, ¿no? Una carga hiperproteica, por ejemplo, es de 1.2 gramos por kilo. ¿Sí? Ese pico, ¿qué representa? De repente alguno ha escuchado alguna vez la reserva funcional. Todos tenemos reserva funcional renal. Todos tenemos una tasa de filtración glomerular basal. De repente la altura es 90, de repente la altura es 110, de repente la altura es 150, 150. O de repente por acá alguno que no sabe, porque dijimos que uno de cada 10 sufre una renal crónica, de repente alguno de ustedes tiene tasa de filtración de 60 y no lo sabe. Es el estadística mundial, uno de cada 10 tenemos una renal crónica. ¿Cuántos somos acá? 27. 28. 27. 3 acá tenemos lo que no sé. Enfermedad renal. Entonces ustedes están viendo ahí. La tasa de filtración promedio para 24 horas nos dice que está a 100 mililitros en este paciente. La basal dice que es 90 mililitros por minuto. Cuando le estimulamos, cuando come el paciente le damos por ejemplo una carga de proteica, la máxima tasa de filtración glomerular es 150. Esa diferencia que hay entre 150 y 90, a eso se le llama función renal reserva. ¿Cuánto es en ese caso? 60. O sea, cuando lo hacemos trabajar más ese riñón. Bueno, les pregunté en cardiología, por ejemplo, el tema de test de este es cardíaco, pero que le dicen pero estimulan al corazón para que trabaje. Nosotros como nefrólogos también podemos hacer eso para valorar la función renal. Y es importante esta reserva de función renal porque quizás acá está el punto de inicio de la enfermedad renal crónica, que todavía hasta ahorita no se considera, pero ahí está la clave. ¿Y de qué depende la reserva funcional renal? Lo que hablamos la semana pasada, ¿con cuánto peso nacieron? Si naciste por debajo de 2.500, tienes menor cantidad de nefronas. Y si tienes menos nefronas, tienes menor reserva renal funcional. Si tienes diabetes, vas a perder la reserva funcional renal. Si tienes hipertensión, vas a perder la función renal. Entonces se hace la pregunta: ¿cuál tengo que dosar? ¿La tasa de filtración glomerular basal o la estimular? ¿Cuál tendríamos que medir? ¿Sí? ¿Ahí una basal?
Las dos. Tenemos que medir las dos. Muy bien. ¿Por qué? Para saber cuánto es la reserva. Para saber cuánto es la reserva. Y ahí, por ejemplo, si es que alguno quisiera hacer un trabajo, ese es un averiguar cuánto es la función renal de reserva. Eso es lo que piden de manera básica en el hospital de todos. No pides creatinina y calculas un estimado. Cuando tú pides creatinina, ingresas en unas ecuaciones, ahí vamos a hablar, y esas ecuaciones te van a dar, una tasa de filtración glomerular estimada, así se dice, ¿no? A partir de una creatinina basal. Entonces, esa va a ser nuestra tasa de filtración glomerular. Haces una depuración de creatinina, se va a aproximar de lo que nos fija. También te va a dar claramente una función, una tasa de filtración glomerular. Pues, pero doctor, ¿cómo calculo entonces una estimulada? Por ejemplo, yo te mido una basal y te doy una carga por día. Te doy proteínas 1.2 gramos por kilo por día y junto una orina en el lapso de 2 a 4 horas. Te mido la creatinina a la hora, a las 2 horas, y ahí más o menos igualdad, con esa creatinina podemos calcular cuánto de tasa de filtración máxima va a tener ese paciente. O sea, la diferencia es tu función renal. Y miren, esta curva viene de acá, ustedes ven desde el extremo, pero de este lado, aquí es en 150. El paciente tiene 100 de función de tasa de filtración glomerular basal. ¿Cuánto es su reserva? 50, porque es un máximo al 150. ¿Qué tal es diabético? ¿Ya? Diabético, pierde esa función renal de reserva y ustedes pueden ir apreciando que la tasa de filtración, miren más acá, va cayendo. 100, 80, 70, casi en 50. Ustedes pueden apreciar que la creatinina que está de este lado empieza a subir. ¿Cuánto es lo normal de creatinina? ¿Cuánto? Vamos a decir 1, porque debe ser menos. Pero vamos a poner que sea 1 lo normal de creatinina. Ustedes pueden apreciar que cuando está con su función renal de reserva tiene 1 de creatinina. Cuando está en 100 tiene 1 de creatinina. Cuando está en 80 tiene 1 de creatinina. Pero cuando se aproxima, por ejemplo, a que se en 50, miren la creatinina cómo va subiendo. No sube mucho. Está subiendo de manera gradual. Y a partir de ese punto, cada vez que ya se cae la tasa de filtración, va subiendo la creatinina. Por ende, este cuadro nos dice que para evaluar la función renal, la creatinina no es un marcador fiable. Más si se pierde de manera abrupta la función renal. Porque miren, ¿cuánto de lapso tenemos? Función renal de reserva y tenemos casi un 50% más de caída de la tasa de filtración para que recién la creatinina sube. Entonces, de repente alguno o algún paciente puede estar teniendo una caída de la tasa de filtración glomerular. Le medimos creatinina y su creatinina sale de 0.8, 0.9. ¿Qué vamos a decir? No está normal, está bien, ¿no? Y cuando